transformado por la fe. Descubre el increíble plan divino revelado en Josué 1 para tu vida. Hoy, y sucedió que, en el tercer año de Joacim, rey de Judá, Josué, hijo de Nun, tomó el legado de liderazgo sobre el pueblo de Israel tras la muerte de Moisés, el siervo de Jehová. En las llanuras de Moab, donde el calor del amanecer abrasaba la tierra, Josué se encontraba en el umbral de su destino, con el inmenso río Jordán, caudaloso y desafiante, extendiéndose frente a él. La atmósfera estaba cargada de incertidumbre. Su corazón temblaba bajo el peso abrumador de la responsabilidad. En aquel silencio reverente, cuando las primeras luces del día se filtraban, Dios se le apareció e hizo eco de un mandato que resonaría a través de las generaciones. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo la tierra que juré a sus padres que les daría. Estas palabras divinas atravesaron su espíritu como un torrente, trayendo consigo la promesa de la presencia inquebrantable de Dios. Aún así, la inseguridad continuaba latente dentro de él, como un fuerte viento que amenaza con arrastrar lo que se sostiene con firmeza. Josué reflexionó sobre el llamado de su mentor, Moisés, recordando las instrucciones que se le habían entregado. Los sacerdotes llevarían el arca del pacto, una señal de la presencia sagrada de Dios, al frente del pueblo mientras cruzaban el Jordán. La obediencia a esta directriz era la clave, una expresión de fe que debía llevar a cabo en su caminar hacia la tierra prometida. Mientras contemplaba la corriente del río, el murmullo del agua se volvió un símbolo de su lucha interna, un eco de sus dudas. Sabía que cruzar no era solo un desafío físico, era un paso de fe. ¿Podría realmente liderar a su gente hacia lo que Dios había prometido? Justo en ese momento de inquietud, un soplo de viento acarició su rostro, y supo que era el momento de actuar. Prepárense, porque Dios hará maravillas entre nosotros, proclamó con firmeza, transmitiendo la esperanza que emanaba del cielo. Al día siguiente, el amanecer fue testigo del acto de fe cuando los sacerdotes, con el arca, comenzaron a avanzar hacia las aguas del Jordán. Josué observó con asombro, su corazón palpitando con fervor. La fe cultivó al instante una profunda conexión con lo divino. El río se detuvo y se convirtió en un camino seco. El pueblo pasó con asombro sobre la tierra húmeda, viendo el milagro que demostraba que el Dios de sus padres estaba con ellos, igual que estuvo con Moisés. La certeza robustecía el espíritu de Josué. El liderazgo era más que una posición. Era un acto de obediencia y confianza. Este acontecimiento, inmortalizado en el tiempo, sería un memorial, un recordatorio de que cada travesía de fe comienza con un paso en la dirección de las promesas de Dios. Mientras miraban hacia la vastedad de la tierra prometida, un sentido de anticipación llenaba el aire. ¿Qué desafíos les esperarían en aquel lugar que Dios había reservado para ellos? El eco de la voz de Dios resonaba en su mente, instando a avanzar con valor en la travesía que apenas comenzaba. Nunca te dejaré, ni te desampararé, pensó, en el silencio de su corazón, resonando la certeza divina. El pueblo de Dios estaba listo para enfrentar lo que vendría, guiados por la fe que transforma, aguardando el despliegue de la obra maestra de Dios. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Así, en ese día crucial, Josué se dio cuenta de que estaba en el embrión de un nuevo capítulo, uno que llevaría esperanza,
lucha y la plenitud de las promesas divinas. La travesía hacia el cumplimiento de las profecías estaba por comenzar, y de pie frente al Jordán, se preparó para avanzar, consciente de que detrás de cada desafío había un propósito divino. A medida que el pueblo cruzaba el Jordán, la atmósfera estaba impregnada de expectación y temor reverente, como si los cielos mismos contuvieran la respiración. Las tribus de Israel, alineadas en orden, miraban con asombro el milagro de Dios, mientras el arca del pacto brillaba a la luz del amanecer. Josué, corazón ardiente, se sentía destinado a guiar a su pueblo no solo hacia una tierra de promesas, sino hacia una relación renovada con el Creador. Llegados a la otra orilla, los líderes de las tribus se congregaron ante él, sus rostros marcados por la mezcla de emoción y duda. «¿Qué haremos ahora, Josué?», preguntaron, buscando en su líder la seguridad que solo el Señor podía proporcionar. En el eco de sus palabras, oía la pregunta que resonaba en su propio corazón. ¿Qué vendría después? El silencio se desgarró cuando otra vez la voz del Señor le habló. «Escoge a 12 hombres, uno de cada tribu, y hazlos llevar piedras del fondo del río hacia este lugar, donde poséis vuestros pies». La instrucción era clara. Estas piedras serían un testimonio de la fidelidad de Dios, una señal para las generaciones venideras de cómo el Todopoderoso había detenido las aguas. Josué respondió con un liderazgo decidido, llamando a hombres valientes que inmediatamente sacaron las piedras de las aguas secas. Los hombres cargaron las pesadas rocas, formando un altar en Gilgal, un lugar que se convertiría en un recuerdo perdurable de su travesía fatídica. Mientras las piedras eran colocadas, la mirada de Josué se elevó al cielo, su corazón rebosante de gratitud. «Este será un monumento», proclamó, «para que cuando vuestros hijos pregunten en el futuro, ¿qué significan estas piedras?, respondáis: las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto del Señor, cuando pasó por delante de nosotros. Así, todas las naciones de la tierra conocerán que la mano del Señor es poderosa». Sin embargo, no solo se trataba de una conmemoración. Detrás de esta acción había un reto inminente. La tierra prometida aguardaba, pero también había ciudades fortificadas, gigantes y enemigos que se interpondrían en su camino. El pueblo miraba al horizonte, con la incertidumbre y los retos desplegándose como un vasto lienzo frente a ellos. Mientras contemplaba el nuevo hogar que Dios les había prometido, las palabras del Creador resonaban en su mente. «Esfuérzate y sé valiente». En su interior, la batalla aún no había cesado. ¿Podrían los israelitas mantener su fe ante los desafíos que se acercaban? ¿Tendrían la próxima generación la misma devoción y fervor que sus antepasados, quienes habían sido guiados por la nube y el fuego cruzando el desierto? Pero más allá de las dudas, había un anhelo, un deseo de cumplir con cada mandato del Señor, de seguir el camino trazado en la historia de su pueblo. Fue entonces cuando la certeza de Dios se reveló nuevamente. Él estaba con ellos, y eso era suficiente para enfrentar cada obstáculo. Y como si el cielo mismo quisiera confirmar el compromiso de los israelitas, en ese momento de concentración y expectativa, un estruendo resonó en el aire. Era el sonido de la tierra misma clamando por la acción de aquellos que habían sido llamados. Los hombres de guerra sembraron en sus corazones una fe renovada. Pronto gritarían y avanzarían, seguros de que el Señor pelearía por ellos. Así, el ciclo de promesas y cumplimiento continuaba desplegándose. Pero detrás de cada paso, había una inquietante verdad que sus corazones debían enfrentar. Una pregunta que latía: ¿estaban realmente listos para tomar posesión de lo que el Señor había prometido? Enfrentando este dilema, un nuevo desafío emergía, llevando consigo una revelación sobre la soberanía divina que cambiaría el rumbo de su travesía. Porque lo que ellos no sabían aún era que la mayor conquista comenzaría no con espadas, sino con la redención de sus corazones. Al amanecer del día siguiente,
El sol ascendía como un testigo brillante de la fidelidad divina. El pueblo se reunió en Gilgal, sus corazones palpitando con la esperanza de lo que estaba por venir. Las piedras ya estaban alineadas, un recordatorio tangible del milagro del Jordán, pero ahora aguardaban instrucciones más profundas. Josué, aún con la voz resonante del Señor en su mente, se adelantó ante la multitud. Hoy, comenzó con fervor, es el día en que el Señor nos llama a ser más que testigos de su gloria. Somos llamados a ser activos participantes en su plan. Los rostros se volvían hacia él, aunque el temor y la incertidumbre permanecían en el ambiente. Preparad vuestros corazones, ordenó Josué con fuego en su voz. Nos encontramos ante un mandato sagrado. Hoy es el día para asumir posesión de la tierra que el Señor nos ha prometido, una tierra que fluye leche y miel. En ese instante, las esperanzas de un pueblo errante comenzaban a transformarse en una fe palpable, como si una brisa divina comenzara a soplar sobre ellos. Pero la tarea era monumental. Las ciudades de Jericó se alzaban ante ellos, con muros imponentes que parecían desafiar la voluntad de Israel. Josué, consciente de los peligros que acechaban, se dirigió a su pueblo con una ansiosa advertencia. No teman, pues el Señor nuestro Dios es el que va delante de nosotros. Como lo hizo en el río, así lo hará con nuestros enemigos. Fue entonces que el Señor se comunicó de nuevo con Josué, dándole instrucciones específicas sobre cómo debían abordar la conquista de Jericó. Marcharéis alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, y en el 7º día, marcharéis 7 veces alrededor de ella, y tras el último giro, los sacerdotes sonarán las trompetas y el pueblo gritará. Los sacerdotes encargados de llevar el arca del pacto se prepararon. La estrategia divina parecía absurda a los ojos del hombre, pero Josué sabía que la victoria pertenecía al que pelea por su pueblo. Confiando en la dirección del Creador, se giró hacia la congregación y proclamó: Preparad el arca y afinar vuestros gritos de alabanza. El Señor hará maravillas hoy entre nosotros. En el corazón de los israelitas, cada palabra de Josué generaba una chispa de transformación. Los murmullos de duda comenzaron a disiparse, mientras una resolución nueva, fortalecida por la fe, se apoderaba de ellos. Se unieron en oración, buscando el rostro de Dios, instando por coraje y persistencia. El primer día de marcha sobrevino, y los israelitas rodearon la fortaleza de Jericó, el sonido de sus pasos resonando como una declaración de su fe. El silencio abrumador se colaba entre las murallas, como si la ciudad misma estuviera conteniendo el aliento ante la acercada muchedumbre. Cada volta era un recordatorio. Aquel no era solo un acto de conquista, era una entrega total a la voluntad de Dios. Así, los días pasaron, cada vuelta elevando sus voces al cielo, en un clamor que hablaba de confianza y de la certeza de que el Todopoderoso, quien nunca falla, los respaldaba. Ellos no solo marchaban, estaban siendo transformados en guerreros de la fe. Cada paso un acto de adoración, cada trompeta un grito de victoria. Desde las murallas de Jericó hasta el campo de Israel, algo se gestaba. La palabra del Señor era más fuerte que el clamor de los muros, y el tiempo se acercaba a la revelación de que la fe, unida a la obediencia, podía derribar cualquier fortaleza. Mientras el 7º día asomaba en el horizonte, el pueblo se reunió, expectante ante la culminación de su fe. Josué se puso de pie ante ellos, y una vez más, la voz de Dios resonó en su corazón. Cuando los toques de las trompetas suenen, y el pueblo grite al unísono, el muro caerá. Sería un testimonio de la soberanía divina, un recordatorio de que en los momentos de desafío, Dios siempre prepara la victoria. Y así, mientras Jericó se preparaba para enfrentar su destino, una incógnita permanecía en el aire. El verdadero propósito del Señor iba mucho más allá de lo que ellos podían imaginar, porque en el eco de cada grito de alabanza, había un plan que iba a traernos no solo el triunfo de los enemigos, sino la transformación de corazones entre su pueblo.
¿Qué más estaba Dios revelando en este glorioso acto de fe y obediencia? El séptimo día llegó. Un amanecer marcado por la expectativa y la reverencia. El pueblo de Israel, cansado pero lleno de fervor, se alineó en sus posiciones con el silencio de un día culminante. Josué, quien había recibido la dirección del Altísimo, se acercó al arca del pacto con la promesa de Dios aún ardiente en su corazón. «Escuchad, oh pueblo de Israel», exclamó Josué, su voz resonando entre las murallas amenazadas de Jericó. «Hoy será el día de nuestra victoria. Hoy veremos la mano poderosa del Señor obrar en respuesta a nuestra fe». Los sacerdotes se dispusieron a tomar las trompetas en sus manos. El sonido de cada nota sería el eco de la promesa hecha en el monte Sinaí, un recordatorio de la fidelidad del Señor a través de las generaciones. La multitud contuvo la respiración, una mezcla de temor y expectación. En sus corazones resonaban sus propias oraciones, haciendo eco de la certeza divina de que el Señor estaba con ellos. Así comenzó la marcha. Al sonar la primera trompeta, el pueblo avanzó en un movimiento ceremonioso, rodeando la ciudad con pasos llenos de determinación. Jericó, con sus muros altos y fuertes, se mantuvo imponente ante ellos, pero el temor en los corazones de los israelitas se ahogó en la confianza en su Dios. Día tras día, lo hicieron, un acto de obediencia tanto físico como espiritual. En el tercer día, algunos comenzaron a susurrar entre ellos, pero Josué, guiado por el Espíritu, les instó a confiar. Con cada paso, el cielo y la tierra están en movimiento. Deja que el ruido de nuestra fe sea más fuerte que lo que ven nuestros ojos. Al llegar el séptimo día, una tensión palpable flotaba en el aire. Se arrancharon en valentía y expectativa, marchando alrededor de Jericó no una, ni dos, sino 7 veces. El tiempo se detuvo en un momento sagrado. La palabra del Señor se acercaba a cumplir su propósito. En el corazón de cada israelita, el mismo Dios que había liberado a sus ancestros de Egipto, los llenaba de una fe renovada. Finalmente, llegó el final de la séptima vuelta. Josué levantó su mano, y con un grito que resonó por el aire ordenó: «Gritad, gritad con todas vuestras fuerzas. El Señor nos ha entregado esta ciudad». Al sonar los cuernos, un grito poderoso se desató del pueblo. El clamor de alabanza ascendía como un incienso, lleno de esperanza y determinación. Desde los cielos, involucrando las tinieblas con la luz de su presencia, Dios escuchó la voz de su pueblo. Un temblor sacudió la tierra. Los muros de Jericó comenzaron a crujir y desmoronarse, como si la propia creación respondiera a la obediencia del pueblo. Los muros colapsaron, y el pueblo irrumpe en la ciudad, no solo como conquistadores, sino como testigos vivos del poder y la gloria de su Dios. Cada paso en esa tierra prometida era un acto de adoración, un reflejo del amor que el Señor había por su pueblo. Sin embargo, en medio de la celebración, un grito surge del fondo: ¿cómo hemos sido transformados por nuestra fe? Era el eco de la revelación de Dios sobre el pueblo, un llamado hacia una mayor comprensión de su plan. Este momento no solo era una victoria sobre un enemigo visible, sino la preparación de sus corazones para entender una verdad más profunda y eterna: que un pueblo que cree en el poder del Creador puede superar las adversidades de su vida. ¿Y qué más estaba Dios preparando para ellos? La realización de su promesa no solo apuntaba a días gloriosos en la tierra de Canaán, sino a una transformación espiritual que resonaría a lo largo de las generaciones. Al derribar los muros de Jericó, no solo habían conquistado una ciudad, sino que el Señor estaba a punto de liberarlos de sus miedos y dudas, para revelar el propósito divino que trascendería su tiempo. En el aire se respiraba un nuevo amanecer. Mientras el sol brillaba sobre la tierra caída, el pueblo de Israel aguardaba, no solo por la victoria de un día, sino por el cumplimiento definitivo de las promesas del Señor, que dejaba vislumbres de algo aún más grande en su camino. El pueblo de Israel, ahora en la ciudad de Jericó, se movía con el fervor de aquellos que han presenciado un milagro. Sus corazones palpitaban con una mezcla de emoción y temor,
como si una corriente de fuego les recorriera el alma, renovados y listos para lo que el Señor les había prometido. Josué, con los ojos fijados en el horizonte donde se extendía la tierra que Dios les había prometido, proclamó: «Levantaos, oh Israel. No solo hemos vencido los muros, sino que hemos desposeído las sombras que nos ataban. El Señor va delante de nosotros, no temáis». Mientras las voces resonaban entre las ruinas, los israelitas comenzaron a explorar la ciudad. Cada paso un eco de la victoria que habían logrado a través de su fe. Reunidos, se preguntaban cómo se habían vuelto tan fuertes. «¿Quiénes somos nosotros para haber conquistado esta fortaleza?», murmuraban algunos. A esto, Josué respondía constantemente: «No somos nada en nuestra propia fuerza, sino todo en la poderosa mano de nuestro Dios». Aún así, el temor y la incertidumbre se asomaban en el corazón de algunos. En el fondo, recordar los días de sufrimiento y cautiverio en Egipto a veces oscurecía la claridad de su nueva identidad como pueblo escogido. Era un nuevo comienzo, pero aún había un camino que recorrer. Así, en medio de nuevas victorias, el pueblo se reunió en el campamento al anochecer. Josué, empoderado por la gloria de Dios, llevó a los jefes de las tribus y les dijo: «Hoy el sol no se ha puesto solamente sobre Jericó, sino sobre nosotros, los hijos del Altísimo. Levantemos un altar, para recordar que el Señor ha obrado en nosotros. Cada piedra de este altar será testimonio del poder de Dios entre nosotros». Construyeron un altar, y mientras lo hacían, el pueblo recordó lo que el Señor les había hablado a través de Moisés. «Cuando paséis al otro lado del Jordán, tomaréis de las piedras de este lugar, poniendo así la memoria de lo que Dios ha hecho». Deuteronomio 27:2-3. La visión de un futuro libre de esclavitud y lleno de esperanza comenzaba a tomar forma, pero la batalla espiritual aún no había terminado. Emocionado por el avivamiento de la fe, un anciano se levantó entre el pueblo. «Oh gente de Israel», dijo con voz temblorosa, «recordemos la advertencia del Señor, que no debemos olvidar su pacto. No debemos caer en la tentación de los ídolos que nos rodean, pero debemos consagrarnos a Él, nuestro único Rey». Justo cuando la comunidad comenzaba a sentir y reafirmar su fe, un susurro recorrió el aire, como un viento suave entre los campos. Aquel anciano, con la mirada fija y penetrante, murmuró: «Pero hay algo más, un propósito mayor que aún no hemos comprendido. Dios está moviendo sus piezas en este gran tablero de la vida. Pronto veremos que lo que ha comenzado aquí en Jericó no es más que una chispa de su plan eterno». La tensión se sentía en el aire. Los corazones latían más rápido. La vigilancia era palpable. ¿Qué quería decir con eso? Las miradas se encontraban, cargadas de expectativa y un leve temor. Había algo que se estaba desenvolviendo, un misterio que sus corazones anhelaban descifrar. Así, en aquellas tierras recientemente conquistadas, los israelitas comenzaron a entender que el acto de fe no solo era un evento, sino el inicio de una vida de dependencia en el Dios que los había guiado a través del desierto. Mientras el alba se avecinaba, y nuevos días recién comenzaban, el pueblo esperaba el amanecer de nuevas revelaciones. La luz del sol se alzaba en el horizonte, como un anuncio del plan soberano de Dios, que aún se estaba tejiendo en la historia de Israel. ¿Qué más podrían esperar del Dios que había derribado los muros de Jericó, y que preparaba sus corazones para un futuro glorioso? Las primeras luces del alba se filtraban entre las nubes, otorgando un brillo dorado a la tierra prometida. El pueblo de Israel, aún envuelto en la paz de la victoria nocturna, se preparaba para un nuevo día. Sin embargo, en medio de la alegría y el regocijo, un sentimiento de inquietud comenzó a crearse en los corazones de algunos. Josué, sintiendo la atmósfera tensa, reunió a los líderes de las tribus y les exhortó: «Miren a su alrededor. Las bendiciones del Señor están sobre nosotros, pero debemos permanecer firmes y vigilantes. No es suficiente haber derribado a Jericó.
Debemos estar listos para lo que el Señor aún tiene reservado para nosotros. Mientras el pueblo escuchaba, una sombra de temor se cernía sobre ellos. Las palabras del anciano resonaban en sus mentes. Dios está moviendo sus piezas en este gran tablero de la vida. Con cada palabra de Josué, la realidad del viaje que aún les aguardaba se volvía más clara. La tierra prometida, aunque les pertenecía, aún requería de fe y acción. Con determinación, Josué se dirigió a la ciudad vecina de Ai. Aún no hemos tomado posesión de todo lo que el Señor nos ha prometido. Debemos avanzar y mostrar la gloria del Altísimo en cada rincón de esta tierra, declaró mientras sus ojos centelleaban de resolución. Movidos por su líder, los israelitas marcharon hacia Ai, pero una nueva dificultad se erguía en su camino. Al llegar a las puertas de la ciudad, notaron con sorpresa que los hombres de Ai eran pocos en número, pero muy audaces. Algunos de los líderes murmullaron, temerosos de la posibilidad del fracaso. ¿Podremos enfrentarlos? Son guerreros hábiles, y su ciudad es bien fortificada. La voz de un joven se elevó entre los murmullos. No olvidemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Si nos mantenemos firmes y continuamos en su camino, Él estará a nuestro lado. Las palabras del joven, impregnadas de esperanza, hicieron eco entre las tribus, pero una sombra de duda se deslizaba silenciosamente en sus corazones. Entonces, el Señor habló a Josué. Levanta los ojos y mira. Cada batalla que enfrenten será una oportunidad para demostrar mi poder. Pero expremamente, asegúrate de que el pueblo se consagre ante mí, que se aleje de los ídolos, porque donde hay pecado no habrá victoria. Josué comprendió que la clave para triunfar en Ai no solo residía en la fuerza física, sino en la obediencia espiritual. Convocó a todo Israel y les hizo recordar el mandato del Señor, instándoles a mantener el pacto. Si queremos ir adelante en fuerza, no podemos permitir que el pecado anide entre nosotros. Tras la advertencia, el pueblo se reunió en oración, buscando la guía de Dios, prometiendo dedicarse a su servicio y alejarse de cualquier tentación que pudiera desviarlos de su presencia. Y en ese momento de consecración, una poderosa confianza comenzó a surgir. Sabían que tenían que avanzar. La estrategia para conquistar Ai, entonces, fue revelada. Tomemos el campo por sorpresa, dijo Josué. Y cuando el enemigo salga, cerremos el cerco confiando en el poder del Señor. Así, mientras el sol comenzaba su ascenso en el cielo, una nueva luz de esperanza brillaba en los corazones de los israelitas. Aún había batallas que pelear y desafíos que enfrentar, pero su fe en Dios iba creciendo. Y aunque sabían que su camino no sería fácil, la certeza del propósito de Dios en sus vidas se hacía más evidente. Con ese pensamiento resonando en sus corazones, el pueblo se preparó para la lucha, recordando las promesas del Señor. Pero en el fondo, la pregunta persistía. ¿Cuáles serían los misterios que Dios aún tenía para revelar en su jornada? Había algo inminente, algo que cambiaría el curso de su historia. Así, con el viento suave y fresco a sus espaldas y la gloria de Dios brillando sobre ellos, marcharon a Ai, decididos a ver el cumplimiento de su plan soberano y glorioso. A medida que el pueblo de Israel se acercaba a Ai, el ambiente estaba impregnado de un fervor reverente y de expectación. La estrategia de Josué brillaba en sus corazones como una antorcha en una noche oscura. Sin embargo, el eco de las advertencias divinas aún resonaba en sus mentes. No era suficiente prepararse para la batalla. Debían asegurarse de estar al lado del Señor. Llegaron a las llanuras que rodeaban Ai, un lugar que se erguía como un desafío ante ellos. La ciudad, fortificada y llena de vida, parecía contar con defensas temibles. Los hombres de Ai, armados y desafiantes, habían avistado la aproximación de los israelitas y se preparaban para la lucha. El día que se había presentado como uno de triunfo estaba lleno de murmullos de incertidumbre. Algunos de los guerreros de Israel comenzaron a mirar a sus compañeros con ansiedad. El joven que antes había hablado con valor se acercó nuevamente a Josué,
diciendo con un tono de nerviosismo: ¿Y si fallamos, líder? ¿Y si el pecado entre nosotros nos lleva a la derrota? Las palabras del joven provocaron un murmullo de asentimiento entre los otros. Josué, al percibir la inquietud en sus corazones, levantó su voz con firmeza: No temáis, pueblo de Israel. El Señor va delante de nosotros, y así como ha prometido, veremos su gloria manifestada. Preparémonos en oración y consagración, porque la victoria no es solo sobre nuestras fuerzas, sino sobre su poder. Inmediatamente, Josué se apartó y se postró en la tierra, buscando la dirección del Altísimo. En ese silencio sagrado, escuchó la voz que le era tan familiar: Mira, Josué, la batalla es mía, pero debes ser valiente y fuerte, porque he entregado la ciudad en tus manos. Excelentes cosas están por venir, mas asegúrate de no mirar atrás. Aconsejado por la voz del Señor, Josué se levantó, resuelto a transmitir el mensaje a su pueblo. La hora de demostrar nuestra fe ha llegado. Formaremos nuestra estrategia. La mitad de nuestras fuerzas se acercarán a la ciudad como si fueran a atacar. Mientras ellos se distraen, otro grupo deberá dar la vuelta y rodearla. Con una mezcla de emoción y reverencia, el pueblo se preparó para la batalla. La promesa que había resonado en sus corazones les infundió una determinación que solo puede provenir de la fe. Mientras tanto, en la ciudad de Ai, los habitantes, confiados en su propia fortaleza, no sabían el plan divino que se estaba desplegando. Cuando la tarde se acercaba, fue dado la señal de ataque. Los israelitas se lanzaron al asalto con un grito de guerra. Los soldados de Ai, al verlos aproximarse, salieron a enfrentarse en el campo, creyendo que Israel había caído en la trampa. En lo profundo de su complacencia, no percibieron el doble cerco que se estaba formando. En un giro sobrenatural, la tierra tembló por la gloria de Dios, y las puertas de la ciudad fueron abiertas, así como la esperanza en los corazones del pueblo. Así, las fuerzas de Israel realizaron lo que era humanamente imposible, y con la dirección del Señor, el temor desapareció, y la victoria se proclamó. Al caer la noche, mientras los ecos de los gritos de victoria resonaban en el aire, una inquietante pregunta surgió en la mente de Josué. ¿Habrá algo más que el Señor quiere que entendamos a través de esta victoria? Y así, el pueblo celebró, pero el corazón de Josué se inquietaba, buscando saber qué más traería Dios en su inquebrantable soberanía. Pero el día siguiente llegó con un brillo distinto, y el sol, aunque resplandeciente, pareció cargar un peso de solemnidad. El pueblo de Israel, después de haber probado la victoria otorgada por el Señor, se encontró ante una nueva realidad. El temor y la duda que habían comenzado a surcar sus corazones no se disiparon del todo, y sus miradas se dirigieron a Josué, como buscando confirmación de que el ciclo de obediencia y bendición podía continuar. Josué, junto a los ancianos de Israel, se reunió con el pueblo al amanecer. Aún resonaban en sus oídos los ecos del triunfo, pero un profundo respeto del deber los rodeaba. Hermanos, comenzó Josué con voz clara, hoy celebramos la victoria, pero debemos recordar lo que el Señor nos ha enseñado. Cada batalla que luchamos es solo un reflejo de la mayor guerra espiritual que se libra en nuestros corazones. Mientras hablaba, miró a cada uno de sus hombres y mujeres. Sus rostros eran un mosaico de determinación y de temor. En ese momento, entendió que algunos de ellos aún luchaban con el conocimiento del pecado que había pasado desapercibido. Entonces, decidió que no podía permitir que la corrupción se alojara entre ellos, pues no solo se trataba de Ai, sino de la herencia de los hijos de Israel. Antes de que busquemos nuevas tierras, necesitamos purificarnos y consagrarnos. Al respecto, me gustaría que cada uno traiga a la luz aquello que les impide avanzar. Dediquémonos a escudriñar nuestro corazón y pedir la dirección del Señor, pues su poder opera en el corazón recto. El pueblo, conmovido por la gravedad de las palabras de su líder, acató con fervor. Se escucharon susurros de arrepentimiento entre algunos,
y otros se lamentaban por sus propios pecados ocultos. En un acto de unidad, comenzaron a confesar abiertamente, buscando perdón. Mientras la atmósfera se impregnaba de arrepentimiento, un joven se levantó, su voz entrecortada por el llanto. «Oh Dios, he pecado al guardar cosas que no me corresponden. He sido infiel a tu palabra, y aunque tus promesas están cerca, he permitido que el miedo mude mi corazón». Las palabras del joven retumbaron en el corazón de muchos. Josué, experimentando una mezcla de gozo y temor, se postró en oración. Entonces, el aire pareció crujir, y la presencia de Dios en el lugar se hizo palpable. Un murmullo de paz comenzó a llenar el ambiente, y todo un pueblo, con manos levantadas, clamó en voz alta: «Purifica nuestra tierra, oh Dios. Lava nuestros corazones con tu sangre, y establece en nosotros un espíritu nuevo». Mientras imploraban el perdón del Altísimo, el corazón de Josué se levantó en alabanza, y la voz de Dios resonó, clara como la trompeta. «He oído y he visto el clamor de mi pueblo. Ahora es tiempo de avanzar. El fracaso no es el final, es solo el punto de partida para descubrir la grandeza de mi gracia». Con este mensaje divino, Josué sintió una oleada de esperanza inundar su ser. «Levántense, porque el Señor nos llevará a conquistar más allá de Ai, y a través de esta prueba, las puertas que se abrirán llevarán a una tierra prometida. Pero recuerden, la verdadera victoria comienza en el corazón». Así, el pueblo se levantó, renovado y fortalecido, y mientras avanzaban hacia nuevas tierras, un temor reverencial se hizo sentir. Las palabras del Señor resonaban en sus corazones, creando un eco de expectativa. ¿Qué más haría el Señor en su favor? Mientras tanto, en la distancia, se cernía un misterio. Una sombra se levantaba sobre la tierra, y un nuevo desafío aguardaba. La promesa de Dios seguía activa, y la historia apenas comenzaba a revelarse. Josué y el pueblo de Israel avanzaron con renovada valentía, dispuestos a enfrentar la próxima etapa de su travesía en busca de la tierra prometida. La mañana se extendía ante ellos como un lienzo en blanco, un recordatorio de las oportunidades que aguardaban. Sin embargo, en su corazón, aún resonaba la advertencia divina que habían recibido. El avance era inminente, pero no sin previa preparación espiritual. Mientras marchaban, un silencio reverente invadió la atmósfera. Cada paso que daban parecía provocar una conexión más profunda con el Señor. De repente, Josué sintió el peso de la responsabilidad. Era un líder, sí, pero también un hombre que debía seguir la guía de su Creador. «Hermanos», dijo rompiendo el silencio, «haremos un alto aquí, justo en este lugar. Antes de cruzar estas tierras, necesitamos recibir la estrategia del Señor». El pueblo se detuvo, y un murmullo de asentimiento recorrió la multitud. Con manos unidas, se postraron en oración, pidiendo sabiduría y dirección. Mientras oraban, Josué buscó la voz del Señor. Un destello de paz llenó su alma, y vislumbró un nuevo propósito emergiendo. «El Señor es mi fortaleza», pensó, «quien peleará nuestras batallas y nos guiará en el camino». Entonces el cielo pareció abrirse, y una nube resplandeciente descendió sobre el lugar, oculta tras las montañas. La señal divina se hacía visible a quienes poseían ojos de fe. «Oh Señor, tu gloria es temible y magnífica», murmuró Josué, sintiendo un fuego interno. «Muéstranos tu camino. Indícanos cómo proceder». La voz de Dios resonó, firme y poderosa. «Ascenderás hacia la ciudad de Hai. He entregado en tus manos su rey y a su pueblo, pero primero, debes observar el comando que te daré». Josué, con la mente atenta, se preparó para recibir la dirección divina. «Envía espías para que examinen la tierra. Sé astuto y valiente. La estrategia de tu victoria será revelada en el momento oportuno». La claridad del mensaje sacudió a Josué, quien se volvió hacia su pueblo, agradecido por la promesa de éxito. Recogiendo la instrucción de Dios, envió a 2 espías para que exploraran la ciudad de Hai.
bajo la luz de la sabiduría divina. La misión fue sencilla pero crucial. Debían observar la fortaleza del lugar y su disposición para la batalla. Mientras tanto, el resto del pueblo aguardaba con expectativa y fe, listos para seguir los pasos que el Señor había preparado. Los espías, con sigilo, se acercaron a Jai. La ciudad, amurallada y desafiante, parecía un reto mayúsculo. Sin embargo, al observar, notaron que los habitantes vivían confiados en su propia seguridad, sin considerar que la mano de Dios estaba por manifestarse. Al regresar, el corazón de los espías estaba encendido con el relato de lo que habían visto. «Oh pueblo de Israel», proclamaron, «he aquí, la ciudad no es como pensamos. Aunque es fuerte, su seguridad es un velo del que el Señor hará caer». Los ojos de los presentes brillaron con esperanza al escuchar el testimonio, irradiando confianza en la voz del Altísimo. Así, bajo la mirada de Dios, un sentimiento de expectación continuó llenando el aire. El pueblo se unió en oración nuevamente, y las palabras de Josué resonaron en sus corazones. «Prepárense, pues el tiempo de nuestra victoria se acerca. Él ha trazado un camino que ni siquiera hemos imaginado». Sin embargo, una inquietud viajaba entre las sombras. A lo lejos, enemigos de Israel ya estaban urdiendo planes malignos. La adversidad se acercaba, y aunque el Señor era su luz y su salvación, una nueva prueba estaba por llegar. La historia de Israel se estaba formando. En el fragor de la batalla, una revelación del poder soberano de Dios se alzaría en medio de la prueba, mostrando que hasta la última dificultad sería parte del asombroso plan divino. ¿Cómo manifestaría el poder de su gloria en el desafío que estaba por enfrentar su pueblo? La revelación de Dios aguardaba. Llegó la mañana del día siguiente, lleno de una claridad vibrante que anunciaba la determinación de Israel. Desde su encuentro con los espías, la comunidad había aumentado en fe, sabiendo que la protección del Señor estaba con ellos. El relato de los espías acerca de la vulnerabilidad de Jai se había diseminado entre las tribus, alentando el espíritu colectivo para enfrentar lo que venía. Josué, con los corazones de su pueblo latiendo al unísono, se levantó nuevamente con la presencia de Dios en su vida. Hoy es el día, Israel. El Señor ha estado con nosotros en cada paso de esta travesía, y como Él ha prometido, así haremos. Avanzaremos hacia Jai, y las murallas de esa ciudad caerán bajo el poder de nuestro Dios, proclamó con convicción. Mientras el pueblo escuchaba, sus rostros reflejaban la mezcla de emoción y miedo. Una batalla se acercaba, y aunque la victoria anterior en Jericó había sido monumental, el temor de perder lo ganado comenzaba a amenazar sus corazones. Sin embargo, Josué no era ajeno a este sentimiento. Sabía que la clave para enfrentar lo desconocido era la confianza en el Altísimo. Siguiendo las instrucciones de Dios, Josué dividió a su ejército. Parte de ellos marcharía en dirección a la ciudad, mientras que otros se posicionarían en una emboscada silenciosa. Cuando el enemigo salga para atacarnos, nosotros retrocederemos, y ellos creerán que hemos sido derrotados. Esto los llevará a abandonarse a la confianza en sí mismos, y será el momento para que el Señor nos dé la victoria, explicó Josué. La estrategia divina resonó en los corazones de los guerreros, imbuido de la valiente fe que había surgido de la experiencia anterior. Así, con cada uno ocupando su lugar, el pueblo rodeó las tierras de Jai, listos para la acción predestinada. Descansando ante su posición de encomendados, se escuchó el sonido de trompetas y el clamor de los hombres de guerra. Los soldados de Ai, confiados en su poder, salieron de la ciudad al encontrarse con el ejército de Israel. Aquel día, el Dios de los cielos y la tierra estaba orquestando la batalla en su perfecta soberanía. Con la señal, Josué dio la orden de que sus hombres retrocedieran, haciendo que los hombres de Ai se lanzaran en persecución, creyendo que habían atrapado a su enemigo. Desde la emboscada, los otros guerreros israelitas se lanzaron hacia la ciudad.
El plan que parecía inimaginable se ejecutó con precisión divina. En un instante, el fuego del cielo pareció descender. Sobre las murallas de Ai, había un poder que invisiblemente se manifestaba. Cuando el ataque se desató, y todo pareció convulsionarse, la ciudad se convirtió en caos. El Señor ha entregado a Ai en nuestras manos, gritaron los israelitas, llenos de alabanza y determinación. Mientras tanto, las fuerzas de Ai se distrajeron, sin imaginar la caída inminente que estaba por venir. Con un solo grito de guerra, Josué levantó su lanza hacia el cielo, sumergiendo su corazón en la adoración. Los cielos se abrirán para proclamar la gloria del Altísimo. Nosotros somos su pueblo y hoy conocerán que el Señor pelea por nosotros. Los hombres de Ai fueron desbordados. La tierra misma parecía hablar de la grandeza del poder de Dios. Con la victoria, Josué se adentró en la ciudad, encontrando el lugar tal como el Señor lo había prometido. Ai cayó bajo su dominio, y el pueblo celebró su triunfo en el Señor. Sin embargo, en medio de la alabanza, Josué sintió un llamado profundo en su corazón. Mientras Israel celebraba, también surgía la inquietante lección de que su éxito no era solo un reflejo de estrategia y fuerza, sino también una señal del carácter fiel de Dios. ¿Qué está haciendo el Señor en este momento?, pensó. ¿Qué más tiene reservado para su pueblo? Esto es solo el principio, y debemos permanecer atentos a su guía. Aquel día, entre las ruinas y el júbilo, surgió una verdad reveladora. La victoria no solo traería gloria a Israel, sino una transformación continua en el corazón del pueblo. A medida que avanzaban, la intensidad de la fe se convertiría en el fundamento de su futuro en la tierra prometida. Josué, aún sintiendo la presencia del Señor en él, se dirigió al pueblo. No olvidemos que cada batalla que hemos luchado es una demostración del amor y la gracia de nuestro Dios. Debemos sostener nuestro pacto con Él y asegurarnos de que nuestros corazones se mantengan consagrados en obediencia. Las palabras calaron hondo en los corazones y mentes de los israelitas. Reflexionaron sobre sus propias cabezas y recordaron todo lo que Dios había hecho por ellos. Y así, comenzaron a darse cuenta de que iban más allá de la mera conquista física. Había un propósito divino en su travesía, pero aún así, en esa victoria, permanecía un resplandor de misterio en el aire. La certeza de que el período de conquistas aún no había terminado, y que Dios, en su infinita sabiduría y soberanía, traería más revelaciones. Así, mientras el sol se ponía en el horizonte tras la victoria en Ai, el pueblo de Israel sabía que estaba en la senda no solo de conquistar tierras, sino de abrazar un conocimiento más profundo de su identidad en el Altísimo. El viaje apenas comenzaba, y las promesas de Dios no solo esperaban ser reclamadas, sino también entendidas. Las preguntas giraban en sus corazones. ¿Cuál es el plan de Dios en todo esto? ¿Qué más tiene reservado para su pueblo que está dispuesto a mantenerse fiel? La obra redentora de Dios se aproximaba, clamando por ser revelada.